Vamos a ver ahora sus acciones de bloquear al simpático siempre, ¿no? En este grupo de drogas está el más conocido, es la guanetidina, el más usado en su tiempo, ahora ya no se usa mucho, pero en su tiempo ha sido la zezerpina, ¿ya? Y su función es eh, bloquear las neuronas adrenérgicas postganglionadas, ¿no? A nivel periférico. ¿Ya? En las fibras postganglionares, en la neurona presináptica, es ahí donde va a actuar como un neurotransmisor sustitutivo. Ya va a reemplazar a la noradrenalina. Ya. En vez de salir noradrenalina de la vesícula presinaптика, guanetidina, zeserpina o debrisoquina. Eso no más hace, ¿no? Vamos a efectos farmacológicos. Va a depender, ¿no? Porque lo que está haciendo es un bloqueo simpático. Va a depender de eso. Si la actividad simpática es normal, la presión arterial baja en forma moderada. Pero si la actividad simpática es alta, la presión arterial también va a bajar en forma alta, acentuada. ¿Ya? Le baja el flujo sanguíneo renal, ¿ya? Y si baja el flujo sanguíneo renal, va a bajar la filtración glomerular. No afecta al volumen plasmático y tampoco pasa al sistema nervioso central. ¿Ya? Se da por vía oral, mala en su absorción, hasta un 50% es en el mejor de los casos. Solo llega a circulación sistémica un 50%, se metaboliza un 50% en el hígado, el resto se elimina por vía renal. Vida media, 5 días y los antiguos, como liter, dicen 9 días. Los efectos adversos, hipotensión ortostática, ejercicio o tienen tipo de desgaste físico, ¿ya? Su efecto adverso, disfunción sexual, diarreas de tipo explosivo. Está contraindicado en feocromostoma, insuficiencia circulatoria, renal, coronaria. Todos estos se usan para la hipertensión, ¿no? Indicación antihipertensiva. ¿Ya? Tabletas de 10 miligramos, la dosis va a ser una tableta hasta 50, ¿no? Siempre titulando. El guanadrel, igualito, ¿ya? Bloqueante de la noradrenalina, ¿ya? Las fibras postganglionares del simpático. Se puede, tiene una biodisponibilidad 85% más que la anterior, vida media 10 horas. ¿Ya? Sus efectos adversos es lo mismo, ¿no? Hipotensión ortostática, disfunción sexual, eyaculación retrógrada. Está indicado como antihipertensivo. Tabletas de 10 miligramos, la dosis desde 10 miligramos, ¿no? Y puedes llegar hasta 75 al día. La zeserpina, que es otro bloqueante, que se obtiene de una raíz de una planta, ¿no? La Zavolfia serpentina, podríamos decir zeserpina, ¿no? Cuyo mecanismo de acción es igual, ¿no? Es un neurotransmisor de tipo sustitutivo. Sus efectos antihipertensivos son porque no va a haber noradrenalina. La única característica especial que tiene la serpina es que tiene un periodo de latencia para su acción, ¿no? Porque tiene que reemplazar en todo el sistema nervioso central al contenido de la vesícula presináptica, ¿no? A la noradrenalina. Entonces, por eso tiene un periodo de latencia, ¿no? Antes de sus efectos. ¿Ya? Por vía intravenosa, su efecto es posible la hipotensión. Fíjense, a ver, empieza tarde también, ¿no? En 2 horas empieza por vía intravenosa, máximo 4 horas. ¿Ya? Y puede durar el efecto. Fíjense, a ver, por vía oral, su acción comienza en 2 a 4 días, ¿no? Largo es su periodo de incubación, ¿no? No de incubación, de latencia. Y llega un máximo en 20 a 30 días y desaparece su efecto en 4 semanas, ¿no? Es bien prolongado, ¿no? Esta droga produce descenso de la adenina plasmática. Neuroléptico.
¿no? Entonces, a nivel central puede producir reacciones extrapiramidales tipo Parkinson, ¿no? En tubo digestivo aumenta la secreción gástrica, puede desactivar úlceras. Y a nivel endocrino, eso es lo malo de esta droga, produce inhibición de la ovulación y no hay catamenio en la mujer, ¿ya? Y en el hombre produce impotencia y feminización de sus características masculinas, ¿no? La acetilcolina se usa por vía oral, no tiene buena absorción, ¿ya? Eh, necesita un periodo de latencia, ¿no? Que es el tiempo que necesita para reemplazar a la noradrenalina en la vesícula presináptica, ¿ya? En sangre penetra al interior de glóbulos rojos, se distribuye en plasma, pasa al riñón o vaso, hígado, corazón, cerebro, metabolismo hepático. Sufre demetilación, hidrólisis, produce el metildeserpato, ácidos trimetoico benzoico, hidroximil benzoico. Se termina por vías renal e intestino. Vida media 11 días. ¿Cuál es el efecto adverso? Yo sé que hay que tener mucho cuidado, pues ya no se usa esta droga, ¿ya? Tiene trastornos centrales como sedación, depresión, pues neurolépticos, ya extrapiramidales tipo parkinsonismo, trastornos digestivos, congestión nasal y aumento de factores predisponentes al cáncer de mama. Lo que es muy peligroso es sus alteraciones o sus efectos adversos endocrinos, donde va a producir amenorrea en mujeres y en varones feminización, ¿no? Pero lo grave es esto, ¿no? Su trastorno depresivo que llega al suicidio incluso, ¿no? Está contraindicada en pacientes con antecedentes de depresión mental y úlcera gástrica, ¿no? Serpasol, tableta 0,25, una tableta día. Tenemos otro grupo de drogas que bajan la presión, que son los bloqueantes ganglionales que van a bloquear el efecto nicotínico de la ¿cómo se llama esto? De la noradrenalina, de la acetilcolina, ¿no? En este caso su efecto nicotínico. Están entendiendo eso, ¿no? La acetilcolina, el trimetafán, el hexametonio y hay otra droga más, ¿cómo se llama esta droga? La mecamilamina, ¿ya? Entonces, esas drogas son para eso, ¿ya? Fundamentalmente para eso, ¿ya? Una sola indicación, ¿ya? El control de la presión en pacientes con cirugía cardiovascular o sacando un aneurisma, algo así, ¿no? Para nada más, sí. Bien, entonces van a bloquear los estímulos nicotínicos, ¿no? A la acetilcolina, ¿ya? Es un bloqueo competitivo con postsináptico, ¿ya? Pero no inhiben la liberación de estímulos, solo bloquean su receptor, ¿no? No altera la conducción de los estímulos en la membrana previa postsináptica. El efecto depende si predomina en ese paciente el simpático o el parasimpático, ¿ya? Pero sí se sabe que este bloqueo ganglionar va a producir una disminución de la resistencia vascular periférica, entonces baja la presión por eso, ¿no? Vasodilatación arterial directa sin mediación de un mediador. Produce hipotensión ortostática, ¿ya? Eso es lo malo de esta droga. Se da por vía oral, pero hoy en día solo se usa por vía intravenosa, porque es más seguro, ¿ya? Y su efecto empieza en minutos, 5 minutos, y se elimina por vía renal. Su efecto adverso, náusea, disgeusia, estreñimiento, híleo, midriasis en los ojos y en la cavidad oral, sequedad oral severa, ¿no? Serostomía. A nivel endocrino baja la libido y hipotensión ortostática. Está indicado, es una sola indicación. Hipertensión asociado a aneurisma secante de aorta. O hipertensión para casos de cirugía para ponerlo hipotenso controlado, ¿ya? Tabletas de 2 miligramos y en ampollas. Preferible usarse de ampolla, ¿no? Bien. Hay otra droga también un poco especial que baja la presión, que es la serotonina, ¿ya? Antagonista de la serotonina, la ketanserina. La ketanserina va a actuar en los receptores de serotonina S2 y también produce un bloqueo alfa 1. Si suma los dos efectos, baja la presión, ¿ya?
por su bloqueo alfa 1 también antagoniza la acción de la broncoconstricción. ¿Ya? Y por su bloqueo de serotonina inhibe la agregación plaquetaria. ¿Ya? Entonces va a bajar la presión por combinación de los efectos S2 de la serotonina y alfa 1. Y baja mucho más la presión en pacientes que tienen hipertensión, no tanto en los que no tienen hipertensión. Se absorbe por vía oral, tiene una biodisponibilidad de un 50%, una vida media larga, 18 horas, metabolismo hepático, reducción ¿ya? Y de alquilación. Se elimina por riñón 68% y el resto vía fecal. Entre los efectos adversos es lo malo, es depresor central. Ya produce sedación, anorexia, sueño, puede producir asismos ventriculares malignas, trastornos del QT prolongado. Indicado una sola indicación también tiene. Hipertensión con insuficiencia vascular periférica. ¿No? Los pacientes que tienen hipertensión con vienen tabletitas de 40 miligramos y la dosis va desde 3 miligramos hasta 30 miligramos por minuto por ampolla, y por vía oral va la dosis desde 40 hasta 80 miligramos. ¿Ya? No se usa mucho. Bien, hasta que vamos a llegar a un grupo de fármacos para la presión que ya saben ustedes, ¿no? Ya van a dar repaso también este jueves. Los bloqueantes beta-adrenérgicos, ¿no? Esto es lo que van a hacer, es bloquear el efecto de la noradrenalina en el receptor beta 1. ¿Ya? También influyen porque por estímulo beta se libera adrenina. Si yo le voy a oponer al efecto beta, entonces no va a liberar adrenina, ¿no? Entonces, tiene una característica especial, los bloqueadores beta. Los que no tienen actividad simpático-mimética intrínseca bajan la presión, bajando más el gasto cardíaco. ¿Ya? Los que tienen los bloqueadores beta con actividad simpático-mimética intrínseca, ¿ya? Bajan la presión, bajando la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. ¿Ya? Ligeramente baja la resistencia vascular periférica. El nebivolol estimula la vasodilatación de células endoteliales, liberando a nivel del endotelio óxido nítrico. Entonces, aparte de ser bloqueante beta, libera óxido nítrico. El labetalol, antagonista de receptores alfa 1, ¿ya? El propranolol produce un aumento de la síntesis de prostaglandinas dilatadoras, prostaciclina, y el sistema nervioso central va a disminuir todas las respuestas presoras de la adrenalina. Algunas características. ¿Cuáles son sus efectos? Estamos bloqueando la noradrenalina. ¿Cuáles son sus efectos? Y esto es muy especial. Si el paciente, a ver, le damos un bloqueador beta, pero un bloqueador beta sin actividad simpático-mimética intrínseca baja la presión bajando el gasto cardíaco. Si el bloqueador beta tiene actividad simpático-mimética intrínseca, baja la presión bajando la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Eso se produce por un estímulo de los receptores beta 2. Baja el flujo sanguíneo renal, baja la filtración glomerular también, ¿no? Esos son los efectos. Los efectos adversos, muchos autores dicen que no es efecto adverso, sino es el efecto que estamos buscando al bloquear los receptores beta. ¿Ya? Entonces va a ser una extensión nomás sus efectos. ¿Ya? Puede empeorar los síntomas vasculares periféricos, de enfermedades vasculares periféricas. Puede aumentar la sensibilidad de los agonistas beta-adrenérgicos. ¿Ya? El músculo liso bronquial puede producir crisis asmática. El sistema nervioso central puede producir trastornos del sueño, fatiga, depresión. Y a nivel metabólico,
no está contraindicado, pero hay que tomar muy en cuenta eso, que impide el reconocimiento de nuestro cuerpo a una crisis de hipoglicemia. A nivel digestivo puede producir o estreñimiento o diarrea. Una característica especial que hay que tomar en cuenta es que los AINES, ¿ya? La indometacina, por ejemplo, antagoniza o va a opacar, no antagonizar, va a opacar el efecto antihipertensivo de un bloqueador beta. ¿Ya? Y eso es verdad, ¿no? Porque todos los bloqueadores, todos los AINES, lo que van a hacer es que no haya prostaglandinas. Y las prostaglandinas a nivel renal producen vasodilatación. Entonces, si no baja la presión, ¿ya? Y vos le das un antihipertensivo, y si paralelamente el paciente es reumático, entonces hay que tener mucho cuidado porque no va a bajar mucho la presión. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Están entendiendo, no ves? Si el paciente es reumático, es difícil controlar la presión. ¿Por qué? Necesariamente para que baje el riñón tiene que haber prostaglandinas. Y si el paciente es reumático, no va a haber prostaglandinas. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna pregunta? Un bloqueador beta, estas contraindicaciones ya saben ustedes mejor que yo, ¿no? Entonces, insuficiencia cardíaca, asma bronquial, EPOC, bloqueo auriculoventricular, hipoglicemia, disfunción sinusal, disfunción del nodo auriculoventricular, esas son las contraindicaciones. ¿Ya? Está indicado, entonces un bloqueador beta está indicado en las enfermedades cardiovasculares, en todas, ¿no? Es antiaginoso, antihipertensivo, es antiasítmico. En este caso sirve para la hipertensión cuando el paciente tiene hipertensión y cardiopatía isquémica. O insuficiencia cardíaca con hipertensión, ¿no? Ahí tiene un ejemplo, ¿no? Un beta bloqueante. ¿En qué situaciones vamos a dar? Fíjese, beta es corazón, ¿no? Embarazo más puede ser. Y las contraindicaciones que hay que tener cuidado, asma, EPOC y bloqueos. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Pregunten, jóvenes. ¿No hay preguntas? Doctor, Adelante. entonces con un AINE sería de cuidado o de contraindicación. No, de cuidado, ¿no? Y hay que dar lejos el AINE del bloqueador beta, ¿no? Lejos hay que dar, lo más lejos posible, ¿no? Mínimo 2 horas. La administración tiene que estar separada, ¿ya? Está bien, Bien, doctor. ok. Vamos a ver ahora los fármacos a la noradrenalina en su interacción con el receptor alfa-1. Esto también ya hemos llevado en autónomo, ¿no ve? Ustedes van a dar repaso el jueves de eso. Nosotros ya sabemos por nuestro estudio de autónomo precisamente que estimular el efecto alfa-1 produce vasoconstricción, sube la presión. Entonces, si vos vas a antagonizar que no se una la noradrenalina al receptor alfa-1, entonces va a bajar la presión, va a bajar la resistencia vascular periférica y baja la presión. ¿Ya? Y por reflejo va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la actividad de la renina plasmática. Entonces, este fármaco puede producir hipotensión ortostática, ¿no? Que va a estar en directa relación a la dependencia del volumen plasmático. Puede producir retención hidrosalina también cuando se usa en forma crónica, los agonistas alfa, antagonistas alfa, tienen efecto especial a nivel metabólico. Eso es lo bueno de estas drogas. ¿Ya? Baja el colesterol de baja densidad y sube el colesterol de alta densidad. Baja también los triglicéridos. ¿Ya? Mejora la resistencia periférica a la acción de la insulina. ¿Cuáles son sus efectos adversos? El principal efecto adverso es el fenómeno conocido como primera dosis y produce hipotensión ortostática.
Luego puede prestar tolerancia a este efecto, se da por vía oral. La prazosina tiene una vida de 3 a 4 horas, la terazosina 12 horas y la doxazosina 22 horas. Están contraindicados en alergia a esta droga y en pacientes menores de 14 años. Bien. Bloqueante alfa, ¿no? Está contraindicado en alergias menores de 14 años. Está indicado en la hipertensión, pero nunca usar sola, ¿no? Se puede usar junto a un bloqueante beta o un diurético. ¿Ya? Bien, los bloqueantes alfa están indicados para la hipertensión, ¿ya? Asociado siempre a un bloqueante beta o diurético. Toxazosina, tabletas de 1 a 8 miligramos, 1 miligramo kilogramo día. No, 1 miligramo día hay que dar. Límite 4 miligramos. Ahí tiene la doxazosina, prazosina, terazosina. Entonces, un bloqueante alfa, ¿qué droga hay que dar? Un bloqueante alfa está indicado en pacientes que tienen hipertensión con hipertrofia de próstata o con hiperlipidemia. ¿Se acuerdan que baja colesterol? Está contraindicado en hipotensión ortostática y hay que tener mucho cuidado en una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Hemos visto bloqueantes beta, después hemos visto bloqueantes alfa. Ahora vamos a ver bloqueantes mixtos o antagonistas adrenérgicos mixtos. Aquí está el carvedilol, además está de moda ahorita, el labetalol, ¿ya? El bucindolol y el metoprolol, ¿no? Bien, vamos a hablar de estos dos que están de moda, ¿no? El carvedilol sobre todo. Son 4 estereoisómeros, ¿ya? Un isómero es bloqueador alfa, el otro es bloqueador beta y los otros 2 isómeros son inactivos. ¿Ya? Vamos a ver entonces su acción farmacológica. Bloqueante mixto. Entonces voy a bloquear el efecto alfa 1, ¿ya? Bajando la resistencia vascular periférica. Y voy a bloquear el receptor beta 1, bajando el gasto cardíaco. ¿Ya? Se metaboliza en hígado, sufren glucuronoconjugación, por ejemplo, el carvedilol. Baja la mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, el carvedilol. Sobre todo es que tienen disfunción sistólica. Está indicado urgencia hipertensiva, insuficiencia cardíaca sintomática. Ahí está su presentación. Bien, ahora vamos a ver un grupo de drogas llamadas vasodilatadores. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, preguntas, muchachos, jóvenes. Doctor, ¿me escucha? Adelante, adelante. La hipotensión ortostática, ¿hasta qué punto es, digamos, perjudicial para el paciente? Depende de la actividad del paciente y depende de la hipersusceptibilidad del paciente. ¿Sí? Va a ser perjudicial cuando produce un síndrome de bajo débil cerebral, ¿no? Cuando el paciente se pone de pie y siempre se está desmayando o tiene lipotimias y todo eso, ¿no? Pero hay otros pacientes que tienen hipotensión ortostática, pero no les afecta la esfera neurológica, ¿no? Entonces eso no es muy perjudicial, ¿no? Entonces pues depende del paciente. Bien, vamos a ver ahora. Doctor, Adelante. doctor, tengo una duda. En antagonistas beta adrenérgicos, en contraindicaciones dijo que está en contraindicado en la insuficiencia cardíaca. En indicaciones dice que está indicado en insuficiencia cardíaca coexistente. ¿A qué se refiere? ¿Podría explicar, por favor? Claro. A ver, te voy a explicar dónde está. Esto es un bloqueador beta, ¿ya? ¿En qué paciente está indicado? Evidencia cardíaca. ¿Por qué va a estar indicado? ¿Qué hace? Baja la postcarga y baja la precarga. Entonces le favorece a ese corazón que trabaje. ¿No ven? ¿Sí? Ahora,
en sus posibles contraindicaciones, esos pacientes, aquí no está, pero aquí creo que está, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Está contraindicado en ese tipo de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de tipo diastólico, ¿no? Es decir, cuando el corazón no puede llenarse de sangre. Y está indicado en esa insuficiencia cardíaca para favorecer el vaciamiento de sangre en los que no está afectada su capacidad de llenarse el corazón. Entonces está contraindicado en la insuficiencia cardíaca diastólica y está indicado en la insuficiencia cardíaca sistólica, digamos. ¿Sí? No sé si me has entendido. Hay dos insuficiencias, pues, ¿no ve? Por eso tienen que repasar mucho. ¿Sí? Fisiopatológicamente hablando, les he dicho, hay dos tipos de insuficiencia en el corazón. Uno, que no puede vaciar lo que entra de sangre, esa es la sistólica. Y otro es la diastólica, que no puede llenarse de sangre. ¿Sí? En ese está contraindicado y está indicado en el sistólico. ¿Ya? No es lo mismo, ¿no? Si bien el corazón está con insuficiencia, pero no es lo mismo. Bien. ¿Alguna pregunta más? Hemos hablado de los mixtos, ¿no? Estos mixtos bloquean el alfa y el beta. ¿No? Indicado urgencias hipertensivas, insuficiencia cardíaca sintomática. Ahí está su presentación, sus tabletas y su dosis. Vamos a ver ahora, siempre con antihipertensivos estamos, ¿no? Vamos a ver fármacos que van a actuar dilatando la microcirculación. Ya entonces vamos a tener las tres primeras drogas, la hidralazina, el diazóxido y el minoxidil, fundamentalmente bajan la postcarga, pero no le afectan a la precarga. El nitroprusiato de sodio, que es un buen antihipertensivo, baja los dos. ¿Ya? Baja la resistencia vascular periférica o la, ¿cómo se llama esto? O la precarga y baja, no, es la postcarga y baja la precarga, ¿no? El retorno venoso baja. Pero fíjense a ver cómo actúa un bloqueante alfa, la fenoxibenzamina o fentolamina, baja la resistencia arteriolar, baja la venosa también, ¿sí? Pero no muy pronunciado su efecto, ¿no? Los nitritos, fíjense a ver, que ya hemos llevado también a los nitritos, bajan la presión arterial, bajando más la precarga. Los inhibidores de la ECA, captopril, que vamos a llevar más ratito, enalapril, entonces bajan la presión, bajando más la precarga. Bien, vamos a ver entonces fármacos, vasodilatadores. Entonces, su acción depende fundamentalmente de relajar músculo liso vascular. Y más los relaja cuanto más hiperexcitado está ese músculo liso, ¿ya? Es un efecto directo, por eso no va a mediar su acción a través de influencias autónomas o humorales, no, vamos con la hidralazina, que inicialmente se la ha usado sola, después se ha empezado a usar como un diurético para que no haga pseudotolerancia. Enseguida van a ver qué es eso. Se ha usado desde el 50, puede usar junto a un diurético o un bloqueante beta para evitar la pseudotolerancia. ¿Dónde va a actuar? Va a actuar en el músculo liso y va a producir una hiperpolarización, ¿no? No se va a formar el trifosfato inositol. Entonces no va a haber calcio para la unidad contráctil. ¿Ya? Entonces va a bajar la resistencia vascular periférica, más va a bajar la circulación renal, la resistencia hepática y coronaria. ¿Ya? Sus efectos van a producir hipotensión arterial, ¿ya?
hipotensión postural, baja la precarga y la postcarga, ya, mejora el gasto cardíaco porque ya no tienen que vencer una resistencia. Pero lo que va a mejorar el gasto cardíaco te va a llevar a una hipertensión pulmonar. Ya, ten cuidado en eso con los vasodilatadores. ¿Ya? En sus parámetros farmacocinéticos se da por vía oral, biodisponibilidad varía entre un 16% hasta un 35% de acuerdo a qué tipo de acetilados. En sangre se combina un 88% con la proteína albúmina. En 30 minutos ya está en sangre. Su efecto máximo de una dosis es 60 hasta 120 minutos. ¿Ya? Vida media, 1 hora según los modernos, y los antiguos liter, como dice, unas 5 horas. ¿Ya? Y su efecto hipotensor dura promedio 12 horas. ¿Ya? Hidralazina. Se vio de esta forma a nivel hepático y extrahepático. ¿Ya? A nivel hepático, ¿qué es? Se conjuga con el ácido crónico, se acetila y el ácido pirúvico hidrazón. Y a nivel extrahepático se comen circulantes y forman la hidrazón. Bien, se elimina por vía renal y es larga su eliminación, 48 horas. Su efecto adverso de los efectos farmacológicos, ¿no? Igual que el otro, náuseas, hipotensión, palpitación, taquicardia, a veces hay infarto. El más peligroso es muy parecida a las artralgias, lupus eritematoso sistémico, puede producir hemólisis o anemia hemolítica. Aunque está contraindicado, hidralazina, Angor, viendo para que salga el potasio. Es una prodroga. Su metabolito activo es la sulfotransferasa hepática. ¿Ya? No, esa es la enzima que la metaboliza. Su metabolito activo es el minoxidil N-O-sulfato, ¿ya? Cuyo mecanismo de acción va a ser hiperpolarizar, abriendo que salga el potasio de la célula e ingresa cloro. Entonces esa célula ya no tiene actividad, por eso se vasodilata. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a sus efectos. Si estamos dilatando, estamos abriendo los capilares. Sus efectos va a ser bajar la resistencia bajo. No le afecta al lado venoso, desvía el flujo sanguíneo hacia la piel, al músculo estriado, corazón. A nivel renal, basta de hora, en 1 hora ya está. También es prodroga, tiene que actuar su metabolito. Su efecto hipotensor en 2 a 6 horas, eliminación renal, vida media de eliminación 4 horas, pero su acción de 8 horas, ¿ya? Y eso es porque la droga se acumula en el interior del músculo liso de los vasos sanguíneos. Se biotransforma en minoxidil reducido por la rodanasa hepática a tiocianato, ¿ya? Vida media de eliminación del tiocianato, 3 días, y puede producir trastornos metabólicos. Enseguida vamos a hablar el aumento de tiocianatos, ¿no?
Bien, esta droga por uso intravenoso produce una hipotensión arterial, pero espectacular, ¿no? Excesiva incluso en algunos casos, que va a depender del tiempo de administración del nitroprusiato, ¿ya? Otro efecto adverso es que va a formar cianuro, ¿ya? Y si va a formar cianuro, lo que hay que hacer es darle complejo B, ¿ya? Otros dicen que el complejo B o la vitamina B12 es su antídoto. ¿Ya? Reacciona con el cianuro y forma la cianocobalamina, que se va a eliminar mucho más fácil porque la cianocobalamina es hidrosoluble. Ahora, el problema es que esta droga, el nitroprusiato, va a producir tiocianatos. Y estos tiocianatos son los que producen los efectos adversos, anorexia, náuseas, vómitos, psicosis tóxica, desorientación, ¿no? Puede producir hipoxemia arterial en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Está indicado nitroprusiato de sodio, droga de primera línea en crisis hipertensivas, en aneurisma desecante de aorta, en la insuficiencia cardíaca con fallo de bomba. Está indicado en la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, en la hipertermia extrema. Bien, ahí está su forma de preparar y la dosis va de 0.25 a 1.5 microgramos por kilo minuto o gamas, ¿no? La dosis es individual, referencias hay, pero es individual, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en eso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver ahora los bloqueadores de los canales de calcio. Estos fármacos, aquí tiene una clasificación mixta, ¿ya? Pero estos fármacos son para la hipertensión del adulto mayor o para la hipertensión de los pacientes de raza negra, ¿ya? Aquí tenemos las fenilalquilaminas, química, ¿no ven? Pero aquí es funcional, ¿no? El prototipo es verapamil y gallopamil. Los de segunda generación, amipamilo, palipamilo, tiapamilo. No hay de tercera generación. Las dihidropiridinas, para la presión, tenemos a la nifedipina, primera generación. Y de segunda generación, fíjense, el nicardipino, felodipino, isradipino, nisoldipino, nitrendipino, ¿no? Y de tercera generación, la siripina, amlodipina y clevedipina. Las benzodiazepinas, diltiazem, clentiazem, fosfodil. Esta benzodiazepina, diltiazem, se usa esto más para taquiasismo supraventricular. Las benzimidazolinas, mivefradil, bloquea más el canal de calcio tipo T. Y las piperacinas, las cinacirinas, lidoflacina, flunacidina, se utilizan como oxigenador cerebral. Bien. Estos bloqueantes de los canales de calcio pueden darse por vía oral, sublingual, intramuscular y endovenoso. ¿Ya? Ahí tiene en un cuadrito sus parámetros de biodisponibilidad, su vida media, su ligación a las proteínas. Fíjense, casi todos se ligan bien a las proteínas. En su vida media, el más prolongado es el amlodipino. ¿Sí? Y su biodisponibilidad es inferior al 50%. Ya van a aprenderse bien este cuadrito. Bien. El nifedipino y el verapamilo se eliminan por vía renal. En tanto que el diltiazem se elimina en secreción intestinal y heces. Vamos a hablar un poquito con las disculpas de los que saben, y esto les va a sacar muchas dudas, la fisiología del calcio en el cuerpo. ¿Ya? Ahí vamos a quedar, ¿ya? Fisiología del calcio. Mañana martes, jóvenes, voy a terminar antihipertensivos, ¿ya? Porque poquito falta, ¿no? Y vuelvo a decirles,
El jueves van a dar su práctica, 7 preguntas, 7 minutos, y después voy a mandarles nuevamente un correo, un link para que ingresen al Zoom y les voy a hacer preguntas, ¿ya? Puedes subir tu nota o puedes bajar. Si no me contestan en la lista, va a bajar, ¿no? Porque no solo van a empezar a dar el examen y listo, ¿no? Bien, eso el jueves, ¿no? Bien, jóvenes, nos vemos conmigo, será hasta luego. O si tienen alguna pregunta. Doctor, un favor, ¿hasta dónde va a ser la práctica? Marcela, ¿no? Sí, Ya estás bien, Marcela. sí, doctor. Es fregado, ¿no? Lo que te ha pasado. Sí, Yo no te aconsejaría que todavía des la práctica. Va a haber tiempo para que recuperes. Porque ya, si doctor. por ahí te va mal, pues, no puedo ser tan inhumano, ¿no? Ya, ¿Ya? doctor. Entonces, tómate un poquito más días, ¿no? Gracias, doctor. Ok, comparto tu dolor, respetamos tu momento. Y este maldito mundo no se va a detener, igual va a seguir dando vueltas, ¿no? Así es la vida, ¿no? Sí, El año pasado yo he pasado tremendos momentos cuando falleció mi madre, pero hay que seguir, ¿no? Así es la vida, es terrible. Así sí, que, doctor. Marcela, por favor, con calma, toma las cosas, con mucha oración. Sí, doctor. Muchas gracias. Okay. No estás sola, siempre estamos orando todos, por todos también, ¿no? Porque esta enfermedad es muy fregada, ¿no? Sí, Así que todos tenemos que cuidarnos, todos, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces con ustedes nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Hasta luego, jóvenes. hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.